Vamos a entrar de lleno al mensaje. Es libro de Lamentaciones, por favor, libro de Lamentaciones. Se ha hablado tan tremendamente del texto base a la conferencia y la verdad es que he estado escuchando todas las predicaciones. Lamentaciones capítulo 5, por favor. He estado escuchando todas las predicaciones, analizando el bosquejo, el capítulo y el contexto de la iglesia de Sardis y creo que los predicadores han hecho un excelente trabajo para exponer ese pasaje y darnos a entender qué estaba en el corazón del pastor Salazar para nosotros entender de esa iglesia que parecía viva pero estaba muerta por dentro. Y quiero por medio de dirección de parte de Dios traerles este mensaje que creo que va mano a mano con lo que estamos enfatizando esta semana aquí en la conferencia, y deje decir eso antes de leer. Gracias por aquellos que han hecho una oración por nosotros en estos últimos 10 años allá en Hammond, Indiana. No ha sido fácil para nada. Recuerdo conversar con el pastor Salazar antes de salir para allá y me dijo, Andy, vas a ir para allá, gente está lastimada, necesitas ayudar a muchos, sí. Y en el momento yo emocionado nomás, y bueno, no importa, vamos a ir a servir, pero en efecto ha sido 10 años de sanar, de ayudar, de animar, de reavivar la obra de Dios por la gracia de Dios. Y comenzamos con un grupito que quedó allí como unos 300 personas y comenzamos a trabajar, a amar, a visitar cada persona en su hogar, cada hogar, cada familia, a ir a ganar almas con ellos en los autobuses a Chicago, quedarnos hasta tarde, andar ganando almas cada día, mientras mi esposa y nuestra secretaria trabajando en la oficina y yo en la calle, ganando almas, buscando gente, conociendo los dueños de la vecindad, de las tiendas y todo eso, tratando de simplemente hacer lo que se me enseñó aquí. Y gracias a Dios, Dios ha bendecido de verdad. Yo estaba dispuesto, le dije al pastor Wilkerson en ese tiempo, pastor, si gusta nosotros comenzamos en un salón más pequeño, algo, no hay problema, no tengo ninguna ambición, no tengo ningún complejo de que tengo que usar algo, simplemente déjeme usar un lugar. Y bueno, al considerar eso y estar pensando en eso, Dios al mismo tiempo estaba obrando y nunca nos permitió salir de donde estamos. La iglesia comenzó a crecer y damos gracias a Dios por su fidelidad. Y les digo eso no para que ustedes sepan, gracias por sus oraciones, gracias por su amistad. Desaparecimos de aquí venimos nosotros del sur de California y desaparecimos y ahora estamos en Indiana y por muchos años no visitamos, no regresamos. Y no era porque no queríamos, era porque estábamos muy ocupados. Y seguimos estando ocupados. Y bueno, más quiero decirle gracias por su amistad. A pesar de el distanciamiento, venir y ver sonrisas y abrazos y recibirnos como siempre. Pastores que conozco yo desde mi juventud, que siguen yendo hacia adelante, como siempre los he conocido. Gracias por todo eso. Por todo lo que Dios está haciendo. Ese lugar está lleno una vez más, se ha llenado el auditorio y es para la gloria del Señor. No se puede explicar más que decir, lo que sí sé es lo que se nos enseñó a hacer, es lo único que hay que hacer y Dios bendice, Dios hace lo demás como predicó el pastor. Dios le bendiga. Ahí en Lamentaciones capítulo 5, los voy a invitar a molestarles por ese de pie, por favor, y vamos a leer juntos este capítulo 5 y voy a tratar de enfocarme lo más seguro para ir a lo que está aquí en mi bosquejo y dar lugar al pastor Kevin Wynn. Yo sé que Dios lo goza grandemente como siempre y estoy emocionado de escucharlo. Dice así el capítulo 5 versículo 1, voy a leer yo el primero, me ayudan en el segundo y alternándonos hasta el terminar el capítulo 5. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido, mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al sirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo.
Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traímos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros que pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Quiero hablarles esta noche sobre el tema, el atrevimiento de este pueblo que por su pecado y su rebeldía y su corazón duro habían caído en una cautividad terrible y habían perdido todo lo que tenían. Y aún bajo gran aflicción, gran lamentación, se atreven a decirle al Señor: renueva nuestros días como al principio. Yo quiero hablarles esta noche, si ustedes me prestan un poquito de su atención. Renueva nuestros días como al principio. Mi Dios, bendice tu palabra como lo has hecho, Señor. No hay duda en mi corazón que tú estás aquí. Yo no debo estar aquí, pero Señor, es tu palabra que cambia vidas. Usa tu palabra, usa tu Espíritu Santo. Ten tu manera entre nosotros, sé glorificado en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El pueblo de Dios estaba bajo gran aflicción, estaban bajo gran lamentación. Y ese es el lema del libro, Lamentaciones. A causa de su rebeldía cayeron en cautividad y gran aflicción. Dese cuenta en el capítulo 1, por favor, de Lamentaciones. Quiero resaltar un poco de esto, lo que les sucede. Capítulo 1, por favor. Versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por la cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban
la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Quiero que vean capítulo 2, por favor, versículo 5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. En el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Querido hermano, se encontraban lejos de la bendición de Dios, de la buena tierra, de la casa de Jehová, del favor de Jehová. Ya no se reconocían ni ellos mismos por ser quizás rebeldes, duros de corazón, tal y como Dios les afirma. Había razón por lamentar. Había razón obvia por lamentar, pero más era su agonía por pensar de que Dios los había abandonado. Dice el capítulo 5, versículo 20. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Se habían encontrado perdidos, no solo por todas las cosas que perdieron, pero por dentro. Se afligían por dentro al pensar de que Dios ya no estaba con ellos. Jeremías les recuerda en el capítulo 3 de Lamentaciones, en medio de esta lamentación tan grande, que en el versículo 23 de capítulo 3 les dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nuevas son las misericordias, a pesar de la calamidad, a pesar del fracaso espiritual y nacional de Israel, del pueblo de Dios. Se agarran de un poco de misericordia, se agarran de la noción, de la idea de quizás que Dios pudiera darles un nuevo comienzo. Al evaluar su terreno, su heredad, sus templos, sus hijos, su gente, y quizás ese es nuestro problema, y es un reproche a nuestra contra que toda esta semana se ha predicado sobre Sardis, la iglesia muerta. Y es muy fácil desconectarnos del mensaje cuando simplemente hablamos ambiguamente quizás de una iglesia que existió, de una ciudad lejana que muchos nunca jamás conoceremos. Pero cuando hablamos de la iglesia de Sardis, hablamos de personas. Hablamos de familias, estamos hablando de hogares, de padres, de hijos, de vidas que fueron impactadas, que la iglesia recuerde y se nos ha recordado que somos usted y yo, mis hermanos. No es un edificio, somos nosotros. Y aunque hay lamento por los edificios, aunque hay tristeza al ver tantas iglesias tristemente, y se nos ha recalcado a través de esta semana como hay muchas iglesias muertas, iglesias preciosas por fuera, pero con 10, 15 personas adentro, que había un tiempo donde esas iglesias eran las iglesias más avivadas, más fuertes, más grandes en sus estados, pero ahora son más que una cáscara de lo que antes era, mi hermano. Y es una tragedia, pero qué fácil sería despedirlo e ignorarlo y pensar que es un mensaje más, porque al fin de cabo es esa iglesia. Pero no es hasta que llega a afectarnos a nosotros, no es hasta que nosotros lo entendemos por lo que es. Cuando uno ve su iglesia, cuando uno sabe que estás llegando a la iglesia pero nada está pasando,
Cuando ves al pastor de la iglesia más desanimado cada vez, donde hay más mensajes de frustración y mensajes de derrota, no como el que acabamos de escuchar, no, totalmente contrario, el por qué y qué nos pasa y hermanos, por favor, y por qué no le echamos más y qué nos sucede y ya no estamos y más, y parece ser que los miembros de esa iglesia lo perciben, pero nadie lo quiere hablar. Menos y menos se llenan los asientos de la iglesia, menos gente llega al altar, menos gente en los bautisterios, menos gente en el coro, menos gente en la juventud. Los jóvenes dejaron sus canciones, dice Lamentaciones, que como son los atributos de una iglesia, ¿no? Que está avivada, se ven jóvenes regados por aquí y por allá, siempre rascándole la guitarra, siempre practicando un canto que a saber cuándo lo van a cantar, pero están practique y practique y practique. Pero qué triste cuando ya no ves los jóvenes. Qué triste cuando vienes al servicio y perdón, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están los jóvenes? Es que no quisieron venir. Y podemos comenzar a hablar de ilustrar cuáles nuestros síntomas de una iglesia muerta. Pero mi hermano, aquí el pueblo en su situación drástica de una tristeza profunda, una lamentación por su pecado, se atreve a pedirle al Señor, quebrantados de corazón, arrepentidos, le dicen: Señor, si es posible, renueva nuestros días como al principio. Renueva nuestros días como al principio. Me hace recordar de Salmo 51, cuando el rey David se arrepiente y es confrontado por Natán, y él se le había como que olvidado de que él era el pecador, y Natán lo confronta como un predicador debe hacer, confrontar el pecado, y David cae bajo convicción y se encuentra de rodillas en el altar ante su Dios, confesando su pecado. Ahí no se preocupó de las circunstancias, no le echó la culpa a alguien más, no se preocupó de alguien más, entendía que él era el problema, él era el culpable, y se arrepiente y goza de la bendición de una restauración espiritual, y le dice: Señor, oh Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Y el Señor le contesta. En Hechos 3:19, la Biblia nos recuerda que de su presencia vienen tiempos de refrigerio después del arrepentimiento. Quiero que vean por favor 2 de Crónicas 7:14. Dios le dijo esto al pueblo de Dios cuando Salomón pedía la presencia de Dios. Y cómo nos hace falta la presencia de Dios en nuestras iglesias y en nuestras vidas. Dice el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Qué bendición el perdón de nuestros pecados. Y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En este lugar. Me encanta cómo Dios es específico. Cómo Dios le atrae un lugar, como Dios desea estar en un lugar. Lo vemos a través de toda la palabra de Dios, como Dios visitaba ciertos lugares importantes para la vida de Abraham, ciertos lugares importantes para Moisés, ciertos lugares importantes para el rey David. Mi hermano, escúcheme, no cabe duda en mi vida, en mi corazón, que hay lugares especiales donde Dios ha visitado, donde Dios ha querido obrar y ha obrado, mi hermano. Y yo recuerdo como antes era. Yo recuerdo como jovencito venir a conferencias. Yo recuerdo no querer irme a casa. Yo recuerdo lo largo que duraban las invitaciones. No porque estaba siendo manipulada. No, era porque no podías parar la invitación. Era porque un altar lleno de personas derramando lágrimas, parejitas abrazándose, perdonándose, familias reconciliándose, pastores buscando un lugar entre la gente para ir a arreglar cuentas con el otro pastor que no se habían hablado. Hoy yo recuerdo, mi hermano, ver la Shekinah gloria de Dios, la presencia de Dios. Como jovencito ignorante, no sabía mucho, pero sabía que Dios estaba allí. Oh, no quería abrir los ojos. Orábamos, nadie quería abrir los ojos.
al escuchar al pastor Salazar dar la invitación a agarrar su guitarra y cantarle a Dios, porque no había nada más que hacer. Dios estaba allí y sabíamos que Dios estaba obrando. Yo no recuerdo la hora que salíamos, no recuerdo exactamente en ese lugarcito que estaba tan lleno. La invitación estaba llena por todas partes, afuera, en el patio, en ambos lados, la gente llorando, se escuchaban los gemidos. Este domingo estaba predicando y estaba hablando sobre el trono blanco del Señor y cómo grandes y pequeños, y hablando de los niños que van a estar allí. Y dije yo, es una cosa pensar en gente mala, gente como usted y yo que vivimos nuestra vida, y gente que rechazó la verdad a pesar de conocerla y hicieron sus males. Pero otra cosa es niños que tuvieron la oportunidad de creer en Cristo, pero por alguna otra razón no recibieron a Cristo. Y mientras predicaba, a casi terminar, la iglesia se escandalizó un poco. Se pusieron nerviosos porque había en el balcón alguien que estaba gimiendo. Se escuchaba que estaba quebrantado. Estaba llorando, quebrantado completamente, porque Dios le había traído convicción. Me imagino, estaba bajo una convicción y estaba gimiendo. Se escuchaba sus lloros y la gente se escandalizó como que si era cosa rara. Y ahí me di cuenta que lejos estamos de lo que antes, hermano, Dios hacía regularmente. Y mi hermano, no es que sea una lamentación por decirlo, es una acusación en contra de nosotros, mi hermano. Como la iglesia Sardis, por fuera podemos lucir todo bien, parece que está en su lugar, el edificio, la música más excelente que ayer, todo en su lugar, pero por dentro, dice Dios, estás muerto. Sí, se ven en los rostros de los miembros. Llegamos a la iglesia como profesionales, sabemos dónde sentarnos y nos sentamos en la misma miserable silla domingo, como que si alguien pusiera nuestro nombre. Esta semana usted se ha sentado en la misma silla toda la semana. Somos tan religiosos. Ya las invitaciones no duran mucho tiempo, no porque no pudiera, sino porque la gente está en sus sillas y no pasaron enfrente. Venimos y nos deleitamos en los predicadores, y aquí como la iglesia de Corintio tenían preferidos, yo de Apolos, yo de Pablo, a mí me gusta ese y ese no me cae muy bien, pero ese es mi favorito y yo lo sigo, y ese que quiero escuchar, y si él va a predicar esta noche, mejor no vengo. Y lamentablemente nos encontramos lejos de donde deberíamos estar espiritualmente. Quizás usted se encuentra en un lugar irreconocible. Las cosas han cambiado radicalmente en su misma vida. Ha perdido mucho. Se encuentra en aflicción espiritual, sediento de que Dios haga algo, hambriento de la presencia de Dios y de su favor. El pueblo gemía por la presencia de Dios, lamentaba que no eran y no tenían lo que antes eran. Noten Salmo 42, por favor. Salmo 42, por favor. Salmo 42, por favor. Quizás, pastor, ¿por qué no quiere oír la gente de números? Si no quiere oír la gente de algo bueno está pasando en otro lugar, es porque es un reproche hacia nosotros mismos. Sabemos que con nosotros nada está pasando. ¿Y por qué me embarras en mi cara que allá sí Dios está haciendo algo? El Salmo 42 dice la Biblia en el versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Quizás se encuentra, querido hermano, hermana, si es sincero, sincera con usted mismo, frío espiritualmente.
Ha dejado su primer amor. Se encuentra en gran lamentación. No sé, solo usted sabe. Pero yo sé que Dios sí sabe. Sé que el corazón, sin duda alguna, del pastor Salazar, de su iglesia, ha sido que esta semana estemos aquí, no para regresar igual, no porque estamos bien y hay que seguir como estamos. El mismo tema de la semana nos indica. Nadie se atrevería a poner un tema así, a menos que la implicación es que estamos hablando de iglesias muertas. ¿Sí me entiende? Esta semana ha sido una evaluación, una examinación personal. Que podemos escondernos tras números, podemos escondernos tras días grandes, podemos escondernos atrás de lo que la gente piensa de nosotros, pero ¿qué es lo que Dios realmente sabe de nosotros? Yo no sé usted, mi hermano, pero no puedo ignorar, no puedo olvidar lo que yo vi en mi infancia espiritual. Y quizás es una necedad traerlo como si fuera un berrinche mío, pero yo nací, hermanos, en un tiempo. Y algunos entre nosotros que aquí somos colegas que crecimos y nacimos en el mismo tiempo. Que aquí rozábamos los hombros, aquí veníamos sin comer, veníamos al instituto, veníamos a escuchar predicación, veníamos a las conferencias, nos íbamos a las 12, 1 de la mañana y todavía parábamos a la taquería como que si era todo tranquilo y a gozar, a platicar, hablar de los chistes del pastor Hernán Cortés y hablar del cántico de los hermanos Olivares y hablar de las predicaciones del pastor Fernández y la autoridad y la predicación y el corazón y los mensajes vienen a mi mente, a mi corazón, de los títulos que recuerdo la primera vez que escuché al pastor Kevin Wynn predicar fue en una conferencia, creo que fue en el 90, 91 por ahí. Y la primera vez que conocí al pastor Kevin Wynn estaba haciendo maromas por todo el pasillo del auditorio, hablando de los pentes y cómo eran locos y la gente, yo recuerdo, gritaba amén, amén y se sentía, había algo allí, hermanos, y no podía pararse la predicación estaba viva, mi hermano, la presencia de Dios. Y luego las predicaciones y las exhortaciones, los llamamientos al altar, las decisiones, los que fuimos llamados a servir a Dios. Tantas memorias vienen a mi mente. Los autobuses llenos de personas que llegaban y todavía después de medianoche, 1 de la mañana, se subían a los autobuses para viajar, todavía ir a casa. Y estaban temprano en la mañana en la conferencia. Yo recuerdo cómo la gente tomaba libre de sus trabajos para estar toda la semana. Yo recuerdo las iglesias en esta área, todos estábamos unidos. Había amistad, íbamos al mismo campamento de jóvenes. Cuando tenía alguien una conferencia, íbamos todos a su conferencia. Pastor tenía conferencia de jóvenes, veníamos a su conferencia. Alguien más tenía allá, íbamos para allá. Yo más que era un jovencito de 18 años de edad, ignorante, necio, quizás muy soberbio. Pero ¿qué nos ha pasado, mis hermanos? ¿Dónde están las rutas? ¿Dónde están? Oh, es que esto, el otro, es que siempre hay excusas, es que es imposible esto, es que si usted supiera acá y usted supiera allá. Yo entiendo, mi hermano, hay que poner nuestros pies plantados bien en la tierra. No todo es como quizás antes era. Las leyes han cambiado, este mundo va de mal en peor, entiendo eso. Pero una cosa entiendo es que Dios sigue siendo el mismo Dios. La obra de Dios sigue haciéndose y todavía hay poder de Dios en el evangelio, mi hermano. Oh sí, mi hermano, yo sé que las cosas no son fáciles, pero mi hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, este pueblo lamentaba
Y se atreve a decirle, estando en un estado de lamentación, estaban comprando agua que antes era gratis, ahora tenía que comprarla, dando sus bebés para comérselos. Estaba en un estado crítico, mi hermano. Y en esa condición se atreven a decirle, Señor, renueva nuestros días como antes, por favor, como al principio. Lo que le pidieron al Señor fue una renovación de una relación con Él. Dese cuenta en el versículo 21, capítulo 5. Vuélvenos, oh Jehová, a ti. Vuélvenos, oh Jehová, a ti. Mi hermano, la razón, creo yo, por el movimiento que podría venir a nuestras vidas y debe venir, es cuando pongamos una vez más a Cristo céntrico como el enfoque de todo lo que hacemos. No se trata de talentos, no se trata de presentar nuestros ministerios. No, mi hermano, que simplemente todo tiene que ver con Él, mi hermano. Vuélvenos, oh Jehová, a ti. A ti. Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis 2, por favor. Rápidamente, Apocalipsis capítulo 2. Versículo 4. Aquí Dios hablando a la iglesia de Éfeso le dice, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué triste es encontrarte en un lugar donde sabes que has dejado tu primer amor. Su caída de la nación comenzó en su corazón. Se habían alejado, habían abandonado a Dios en sus corazones. Lo habían reemplazado con cisternas, dice Jeremías. En vez de depender de Dios, en vez de que Él ocupara la preeminencia, de Él vendría toda nuestra provisión. Dependeríamos de no, dice la Biblia en Jeremías capítulo 2, que lo reemplazaron a Dios, poniendo cisternas, queriendo acondicionar su necesidad a como ellos vieron otras naciones hacerlas, y pusieron cisternas, corriendo conductos de agua para provisión para sus terrenos, y Dios lo toma como una gran ofensa de decir, Dios, ok, me estás reemplazando y no te das cuenta que te estás haciendo más y más como las demás naciones en vez de depender de mí. Habían quitado a Dios de su trono en su corazón, habían reemplazado a Jehová, y Dios quiere ser y tener el primer lugar en nuestras vidas. En Deuteronomio nos dice Dios que Él quiere que la amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es el único lugar donde Dios quiere existir en nuestras vidas. Él quiere ser nuestro proveedor. Él no quiere compartir su gloria con ninguna persona. Él quiere que usted y yo como niños dependamos de Él. En Colosenses capítulo 1 nos dice la palabra de Dios que Él ocupa la preeminencia. Cristo Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, mi hermano. En Romanos capítulo 11, versículo 29, nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 29, por favor. Dice versículo 36, perdón, me dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh, querido hermano, Cristo le llamó a sus discípulos a Él. Primero y antes de ser la obra de Dios, les llamó a Él. ¿Se acuerda cuando usted y yo estábamos enamorados de nuestro Salvador? ¿Se acuerda cuando usted y yo veníamos a la iglesia y cargábamos nuestra Biblia y la llevamos al trabajo, la leíamos, la besábamos, la memorizábamos, tomábamos notas en la predicación? Llegamos a la iglesia contentos. No nos fijábamos en las caras largas de limón de la gente y los sugieres malos. No nos importaba. Veníamos a la iglesia bien contentos. Peleábamos por las sillas de enfrente, vaya.
Ahora peleamos por las de atrás. Llegábamos primero a la iglesia. Queríamos llegar primero y queríamos asegurar que había lugar entre nosotros y el altar. Es más, hasta escogíamos el lugarcito donde íbamos nosotros a ir cuando llegara la invitación. Recuerde mi hermano, cómo estábamos emocionados de servir a nuestro Dios. Cantábamos con ganas. Aunque teníamos voz de rana, no nos importaba. Lluvias de gracia, lluvias pedimia. Todavía les quedaba un poquito del sabor rancherito porque recién veníamos de Cristo y le metíamos sabor al canto, pero no nos importaba. El pastor predicaba y predicaba y no nos interesaba el tiempo. ¿Se acuerda? Amábamos a nuestro pastor. Era nuestro favorito predicador. Orábamos por él. Decíamos: Señor, por favor, usa a mi pastor. Úsalo. Llénalo de tu poder, Señor. Provee sus necesidades, Señor. No sé qué estará pasando, pero Señor, úsalo. Yo lo necesito, que él esté bien, Señor. Por favor, úsalo. Y mientras él predicaba, orábamos: Señor, háblale a estas personas que no son salvos. Y cantábamos en el coro y teníamos una emoción porque había gente que habíamos traído nosotros a la iglesia. Estaban sentados y con más ganas cantábamos: América será para Cristo el único camino hacia Dios. Y nos fijábamos en nuestro visitante porque andábamos enamorados de nuestro Salvador. ¿Se acuerda que listaba todo el sábado en la noche, hermanita? Planchaba todas las camisas, ponía todos los sobrecitos de diezmo en la mesa. ¿Se acuerda? ¿Qué nos ha pasado, hermano? ¿Qué nos sucedió? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué tan conformes? ¿Por qué es, perdóneme con todo, por qué es que tiene que venir un pastor de Costa Rica para retarnos a nosotros, supuestamente, que de aquí salió el fuego para allá? Con todo respeto, mi hermano, la gloria es del Señor y Dios hace lo que Él quiere hacer donde Él quiera. Pero sí, pastor, tiene razón. Es conferencias de fuegos de evangelismo. Y parece muchas veces que tenemos que hacer terapia. Porque los pastores, no la gente, los pastores somos los que llegamos a la iglesia más decaídos y agüitados. Así muchos pastores tienen así. Cara de guarache traen. No dicen amén. No dicen amén los pastores. Son los últimos en responder a una invitación. Luego nos preocupamos, nos preguntamos por qué está como está la iglesia. ¿Por qué tenemos la congregación que tenemos? ¿Por qué no hay avivamiento? ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay alegría? ¿Por qué, mi hermano? Porque hay una lamentación. Hemos dejado a Dios, hemos abandonado a Dios. Quizás la motivación se ha convertido en hacer para otros, para involucrarnos, para agarrar algún crédito, alguna, no sé, número o respeto, dignidad de otros. Pero mi hermano, yo le quiero decirle que lo que nos hace falta es regresar a sencillamente la persona de Jesucristo. Olvidarse de quién tiene primer lugar, como los discípulos se preocupaban de quién se sentaría a su mano derecha allá en la gloria. Qué triste, qué triste. Pidieron ser renovados en su relación con Dios. Pidieron una renovación en su heredad. En su heredad. Habían perdido todo, su dignidad, sus familias, sus jóvenes, la bendición. Habían perdido lo que antes apreciaban, lo que antes era especial para ellos. Dios había cerrado los cielos. No aparecía la heredad de sus padres. Las zorras habían echado a perder la viña, dice la Biblia. En la ausencia de personas, las bestias se meten. Y qué triste que muchos de nuestros templos están más vacíos que llenos.
Qué triste, mi hermano. Qué triste que nuestra heredad bautista fundamental le hace falta, parece, y aunque no creo, pero pareciera de lejos que está decayendo. Y no es así. La palabra de Dios está segura. Pero ¿dónde estamos, hermano? Yo sé que no es una bacha, no es un nombre nomás por tener, pero mi hermano, es lo único que yo sé. Es lo único, y estamos tratando de convencernos a nosotros mismos de agarrarnos de ciertas verdades que siempre han sido en nuestro corazón la verdad. Ganar almas seguirá siendo ganar almas. Debemos ganar almas, ir a la iglesia, a dar a misiones, a vivir en santidad, a levantar en alto los estándares de hermano, la predicación, la locura de la predicación, la separación eclesiástica, la separación personal. Mi hermano, todas estas doctrinas que simplemente, sencillamente no debería de estar para discusión, no debería ser un tema para debatir. Estamos convencidos, Pablo dijo, porque yo sé en quién he creído. Pero hoy en día parece que estamos tratando de convencernos de lo que debemos de creer. No, hermano, nuestra heredad. Y fíjese, para terminar, capítulo 5, versículo 14, y aquí termino. Cinco, 14 dice: los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en... Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él. Termino con esto. Ellos pidieron renovación en su relación con Dios, en su heredad. Pidieron también una renovación en su adoración. Sígame, queridos hermanos, ya terminé, ya quiero llegar a la conclusión aquí. Se dieron cuenta, dijeron, el monte de Sión está asolado. Sus templos habían llegado a ser más que lo que antes eran hermosos. Ahora estaban desérticos, estaban abandonados. Zorras se habían metido. Salomón la edificó con la visión y sueño de su padre David. Y ahora estos templos hermosos están abandonados. Los mismos templos que el pueblo de Dios anhelaba visitar. Cuando venían en su peregrinaje de distancia, quizás oían las murmuraciones: ya vamos a llegar al templo, ya podemos ver el templo. Y la gente hablaba de persona a persona, llegaba menos, quizás a los de atrás decían: oh, ya viene el templo, agarra ánimo, ya vamos a llegar, ya están poniendo las tiendas, las carpas, ya vamos a adorar a nuestro Dios. Y se emocionaba. Y ahí es donde Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ya no hay ese gozo en esas iglesias. No, ya no hay. Yo pude percibir un gozo, pastor, sobre todo, que no puede ser fabricada aparte de la presencia de Dios en nuestra vida. Una emoción, una alegría por ver la mano de Dios obrar, por saber que Dios está visitando y Dios está bendiciendo. Mi hermano, este pueblo sabía que habían perdido mucho. Ya su relación con Dios no era, se sentían lejos de Él. Habían perdido su heredad, su gente, sus niños, sus jóvenes. Pero tristemente también sus templos. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, dice la Biblia. Cristo pagó por la iglesia con su sangre. Muchas iglesias como la de Sardis y la Odisea, muchas iglesias que hemos descuidado la casa de Dios.
Ya no es la iglesia lo que antes era. Ya no hay esa alegría, ese gozo. Ya no hay esa emoción, ya no hay esa seguridad. Nuestras iglesias son un hospital donde la gente enferma y los drogadictos y las prostitutas y los pecadores deben sentirse bienvenidos. Pero tristemente vienen a nuestras iglesias a sentir un reproche, un desprecio de la gente en santidad. Los miembros antiguos que no quieren sentarse junto a alguien que a lo mejor apesta, alguien que a lo mejor no se ha bañado y no se sienten bienvenidos. O pelean por sus estacionamientos. Ya no hay un lugar, ya no hay preferencia, ya no hay un sentido de ver que las almas sean las que son salvas y que la iglesia se llene. No importa, pastor, si yo me paro atrás, que no tenga asiento, pero lugar para los visitantes. No, estamos lejos de ese lugar. Las hermanas se les tiene que rogar, por favor, hermana, ayúdenos con la guardería. Mire que la gente, que los bebés y, ay, no sé, yo lo hice por varios años, pero ya no. Los coros con tanta gente, sabe, ahí usted pone a cantar los cánticos de José José ahí en su casa, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia no quiere servir a Dios. Y los coros menos. Aquí hay gente que antes estaba usted en el coro, pero ya usted no canta en el coro, ¿verdad? Porque usted ya superó ese nivel. Ya, yo ya no canto en el coro. Yo no. Quizás sabe tocar instrumentos. Y la orquesta en su iglesia debería tener más gente, pero como usted ya no, ¿verdad? Dios le dijo al pueblo: ustedes tienen casas artesonadas, muy bonitas, pero la mía está toda deshecha. Le dije a mi esposa, vemos un pedazo de papel en el suelo, y en vez de humillarnos y levantarnos, lo dejamos ahí. Y un pedazo de papel puede quedarse por días en el mismo lugar, porque nadie le importa como antes nos importaba. Esta es la casa de Dios. Perdóneme, yo siento a veces que estoy hablando como en chino, que me está mirando como que, ¿y este vato qué trae? ¿Qué comió allá en Indiana? Pero a mí me gusta cuando la gente viene contenta a la iglesia. Yo recuerdo estar ahí afuera en la puerta Pastor Salazar a las 3 de la mañana, esperando en el frío, congelado mis pensamientos, sin entender por qué estaba yo afuera, solo recibiendo órdenes. Esperando entre un montón de vaqueros, pastores que me miraban para matarme, queriendo el primer lugar para entrar porque querían pelear por los asientos de enfrente. Y me decían cosas: get out of my way, Mexican. Estoy hablando, yo era nuevo, pero yo miraba a estos pastores, peleando, corriendo. Y como yo era bien ágil, no, era la mitad de persona que antes era. Yo decía: nadie me va a ganar a mí. Y cuando abrían esas puertas, corríamos con todo lo que teníamos. Brincábamos por las bancas, pegábamos a pastores, nos tirábamos sobre sillas para agarrar asientos. Y no nos movíamos desde el momento que entrábamos, no nos podíamos mover, porque al movernos nos quitaban el lugar. Y teníamos que aguantarnos ir al baño por horas, porque no podíamos movernos de allí, esperando que comenzara para que llegara el pastor y los pastores llegaran. Y ya cuando ellos llegaban, nos íbamos corriendo al baño porque ya nos andaba. Y se sentaban ellos, pero para nosotros era un gozo poder tener los mejores asientos. Teníamos el VIP section allí para ver al Dr. House salir y ahí cerquitas, casi sus escupidas caían acá. Nosotros los jóvenes queríamos que nos cayera la saliva para la santidad, decíamos. Y los más locos abrían la boca por si les caía. Y se predicaba.
y sentíamos la presencia de Dios. ¿Y sabe lo hermoso? Que cuando pasábamos enfrente a llorar, a hablar con Dios, yo miraba a Pastor Salazar a mi lado, llorando, hablando con Dios. Señor, lléname de tu poder, lléname. Y otro pastor acá, Señor, lléname de tu poder. Y estamos ahí diciendo, Señor, no entiendo todo lo que está pasando, pero Señor, dame algo de esto, Señor. Quiero tu presencia en mi vida. No quiero ser uno más, quiero que me uses, Señor. Yo quiero tener esto siempre, que nunca se me vaya, que nunca se me pague. No quiero ser como los demás, no quiero ser uno más. Usa mi vida. ¿Y dónde estamos hoy en día? Llegamos tarde. Llegamos cuando queremos y cuando podemos. Y usted sabe que estoy diciendo la verdad. Por fuera parecemos vivos, pero hace tiempo que estamos muertos. Yo le digo, Señor, renueva nuestros días. ¿Será posible una vez más, Señor, ver lo que una vez vimos? Que Dios les bendiga, mis hermanos.